Listo. Bueno, entonces miren, hoy vamos a comenzar la unidad 6. La unidad 6 está catalogada como implicaciones energéticas de las reacciones químicas. Entonces, digamos que como su nombre lo indica, hoy digamos que vamos a comenzar a hacer a hacer una pequeña introducción a lo que sería la primera ley de la termodinámica y digamos que vamos a, a ver de manera muy, digamos, muy superficial eh, cuáles son las implicaciones, porque todas las reacciones químicas tienen implicaciones energéticas. Como les decía yo en una clase pasada, no siempre, cuando hacemos trabajo, por ejemplo, en laboratorio, eso de pronto es más difícil de evidenciar, pero a nivel industrial es un punto extremadamente importante. Si usted no tiene, digamos, ningún proceso industrial, es viable si no se tienen, si no se es consciente y no se maneja de manera inteligente, pues las implicaciones energéticas de las reacciones químicas. Entonces dice que, oye, toda reacción química absorbe y genera calor. Es decir, siempre hay un intercambio de energía. Entonces vamos a empezar a diferenciar algunos términos que ya a estas alturas nosotros tenemos que empezar a tratar de manera diferente y no, digamos, como el pueblo que los usa indistintamente. Vamos a empezar a diferenciar dos términos que son energía y calor. Digamos que a veces se utilizan indistintamente, pero son dos cosas diferentes. Digamos que la energía es la habilidad que tiene un sistema de realizar un trabajo, mientras que el calor es un medio de transporte de la energía. ¿Ya? Porque la energía puede transportarse de diferentes maneras. Una de esas maneras es el calor. El calor es un Profe, fenómeno de frontera. no puede ser un Cuénteme. tipo de energía el calor. No, no, porque digamos el calor solo es un método de transporte. Por ejemplo, tú la energía puedes transportarla en forma de trabajo, en forma de calor, en forma de energía eléctrica. Entonces, piensa en el calor simplemente como un método de transporte de la energía. Por ejemplo, cuando tú quieres mover energía de un punto a otro en una planta, lo haces por medio puedes hacerlo por medio de vapor. El vapor, precisamente, el vapor es un medio para llevar energía de un punto a otro de un proceso. Por ejemplo, el calor es un fenómeno de frontera. O sea, por ejemplo, si no hay diferencia de energía interna entre dos cuerpos, no hay calor. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, cuando tú tocas a una persona y esa persona tiene la misma temperatura que tú, es decir, la misma energía interna, porque la temperatura es una manifestación de la energía interna de un sistema. Nosotros, los seres humanos, nosotros generamos nuestra propia energía química por medio de los alimentos. Por eso es que nuestra temperatura se mantiene constante indistintamente la temperatura de alrededores, claro, dentro de ciertos límites. En esta temperatura entre -10 y 40 grados, pues tú puedes mantener tu temperatura y ya si te sales de ese rango, pues ya tu sistema empieza a fallar. Pero cuando tú tocas a una persona y bueno, no, yo no te siento caliente, tú lo que estás sintiendo ahí es que no hay transferencia de energía en forma de calor entre los dos cuerpos. Por ejemplo, si una persona está enferma, tiene influenza, tiene fiebre, eso quiere decir que él está produciendo más energía, su sistema inmunológico está produciendo más energía y cuando tú lo tocas, te transmite parte de esa energía en forma de calor, en forma de calor. Entonces, la temperatura, y esa es otra cosa que hay que definir. La temperatura es simplemente una manera de cuantificar la energía interna de un cuerpo. Digamos, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de hacer un trabajo. El calor es un medio de transporte de esa energía. Y la temperatura es una medida de la energía interna del cuerpo, de un cuerpo. Entonces, si nosotros vemos por ejemplo, nuestro sistema es el sistema que estamos estudiando nosotros todo este semestre, ¿cuál es? Una reacción química. Entonces, digamos que esas reacciones químicas tienen energía química, ¿verdad?
que es la energía que se produce cuando tú rompes y vuelves a hacer enlaces químicos. Porque una reacción química, ¿qué es? Una reacción química es rompimiento de algunos enlaces y formación de otros enlaces. Entonces, ese proceso de rompimiento y volver a integrar otros enlaces tiene unas implicaciones energéticas. Hasta ahora nosotros lo que hemos estudiado es, oye, las implicaciones de balance de materia y las implicaciones de transformación de la materia. Ahora vamos a hacer, digamos, una pequeña introducción a lo que es las implicaciones energéticas. Es decir, toda reacción química necesita, algunas necesitan energía para poder proceder y otras liberan energía cuando sucede. Entonces, piensan que ese proceso de rompimiento de enlaces y formación de otros tiene unas implicaciones energéticas. De ahí vienen las definiciones que están viendo ahí ahí. ¿Cuáles son? Hombre, las reacciones, dependiendo de sus implicaciones energéticas, se dividen en qué? En reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Eso digamos que es un concepto que no les es ajeno a ustedes. Reacciones endotérmicas son aquellas que exigen energía, es decir, usted tiene que suministrar energía. A nivel industrial, muchas reacciones químicas, usted tiene que suministrar calor, ya sea por medio del vapor, por medio de un fluido de calentamiento, ¿da? En muchos procesos. ¿Para qué? Para suministrar energía a ese sistema y que la reacción tome lugar. En otros sistemas, las reacciones son exotérmicas. Esas reacciones químicas, cuando se llevan a cabo, liberan una gran cantidad de energía. Entonces, dependiendo del proceso que se esté viendo, pues uno tiene esos tipos de reacciones endotérmicas o exotérmicas. Y todas, una reacción química es eso, es destrucción o rompimiento de unos enlaces y formación de otros enlaces. Por ejemplo, se denomina entalpía de reacción, ¿verdad? O delta de H sub R. Eso, digamos que cada vez que usted vea eso, la letra delta generalmente significa cambio. Entonces, ese delta de R, delta de H o entalpía, ojo con esa palabra, la entalpía de una reacción es la energía que se libera o que se exige por cada mol digamos, por cada mol de reactivo, de reactivo de referencia, se transforma. ¿Qué tenemos ejemplo aquí? La misma reacción que utilizamos en la parte de estudio de caso. ¿Ves? Esa es la reacción principal de la oxidación del amoníaco, ahí en Yara. Eso es una reacción de 4 moles de amoníaco más 5 moles de oxígeno producen 4 moles de óxido nítrico, 6 moles de agua. Y también, ¿ves? Ahí tiene, el pH de esa reacción es menos 227 kilojulios por mol. Es decir, por cada mol de amoníaco que se transforma, que reacciona, se liberan 227 kilojulios por mol. Está negativo, ¿por qué? Porque el calor de reacción tiene símbolo negativo. Ahora vamos a explicar después por qué, porque son una convención. Entonces, todas las reacciones tienen sus implicaciones energéticas. Y mientras más grande es ese sistema, esas implicaciones energéticas hay que manejarlas con más cuidado. Por eso en muchos procesos industriales, el manejo de la energía y de la temperatura son extremadamente cuidadosos. Precisamente en ese proceso donde se libera tanta energía en la oxidación del amoníaco, toda esa energía tiene que reconducirse ¿para qué? Para precalentar el aire del reactor para la creación de vapor para otras partes del proceso. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta parte. Cómo son los cálculos y cuáles son las implicaciones de cuando usted tiene esas implicaciones energéticas. ¿Qué hacer con esa energía? ¿Cómo se reconduce? ¿Qué uso se le da? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Entonces aquí vamos a poner, digamos, unos conceptos, digamos, que vamos a llamar sistema termodinámico, también sistema de trabajo.
se define como la parte del universo que es el objeto del estudio. Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, una máquina de vapor, una mezcla de gasolina con aire en un motor, una reacción química, un reactor. Digamos que un sistema termodinámico se le dice a una parte del espacio donde uno quiere estudiar un fenómeno. Y está rodeado ¿por qué? Por una frontera. Y todo lo que está más allá de la frontera se le dice alrededores. Entonces, digamos que ese sistema, si nosotros primero lo vamos a ver como un concepto teórico, pues después lo vamos a aplicar a ciertos sistemas. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro sistema es una reacción química, la frontera sería el reactor y todo lo que está más allá del reactor se le diría los alrededores. Pero lo importante de este concepto es que ese sistema puede interactuar con los alrededores. Existen diferentes sistemas. Y lo que nosotros vamos a estudiar aquí es cómo interactúa un sistema con los alrededores. ¿Y cómo interactúa? Por medio de flujos de materia y flujos de energía. Y digamos que el reactor es el ejemplo típico de un sistema que interactúa. ¿Por qué? Porque en un reactor usted tiene que hacer fluir calor, ya sea de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, y también tiene que hacer fluir materia en los dos sentidos, porque usted tiene, por ejemplo, si es un reactor en continuo, usted continuamente tiene que suministrar reactivo y continuamente tiene que retirar reactivo no reaccionado y producto. Entonces, ese es el ejemplo por antonomasia de lo que es un sistema. Vamos a ver qué tipo de sistemas hay. Entonces, por ejemplo, dependiendo de los sistemas pueden ser aislados, cerrados o abiertos, dependiendo pues de las características que estos tengan. Entonces, el sistema aislado es aquel que no interactúa o no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista teórico, pues ese sistema pues sirve para clarificar algunos conceptos, los conceptos, bueno, de la primera ley de termodinámica, pero desde el punto de vista práctico, pues no, digamos que muchos sistemas no sirve para promover o para visualizar algún sistema real. El sistema cerrado, pues ya dice, el sistema cerrado, por ejemplo, intercambia energía en forma de calor y de trabajo, pero no materia con los alrededores. ¿Ves? Por ejemplo, un sistema cerrado del planeta Tierra. El planeta Tierra intercambia energía con el espacio, pero no intercambia materia. Estamos aquí atrapados. Entonces, y ve lo que cuando yo digo energía en forma de calor y trabajo. ¿Por qué? Porque el calor y el trabajo son solo formas de transporte de la energía. Entonces, cuando vayamos a ver, digamos, eh, sistemas, muchos o el ejemplo son sistemas abiertos. Un reactor es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque en el reactor intercambian energía e intercambia materia. ¿Intercambia energía cómo? Si ese reactor, por ejemplo, está rodeado con una chaqueta de enfriamiento, por ejemplo. Si nosotros estamos trabajando con una reacción exotérmica, ese calor que libera la reacción para que la temperatura de ese reactor no se vaya muy arriba, es decir, cuando algo está aumentando su temperatura, ¿qué es lo que significa? Que su energía interna está aumentando. Si usted hace fluir esa energía en forma de calor hacia afuera, la temperatura baja. Entonces, en muchos procesos, por ejemplo, la reacción es exotérmica, pero también ese reactor está rodeado por una chaqueta cuyo trabajo que es, con un fluido refrigerante, hacer fluir esa energía que libera la reacción en forma de calor hacia afuera. Y así mantener la temperatura del reactor dentro de unos límites de operación, por hablar de término. Entonces, el sistema abierto, parte de cambiar energía, usted puede estar comunicando también energía por medio de un fluido térmico, ¿verdad? No, yo necesito que el reactor se mantenga a esta temperatura, pero es que si la reacción es endotérmica, usted tiene que comunicar energía en forma de calor hacia adentro del reactor para que la temperatura se mantenga. Y al mismo tiempo inyectar, si reactores, por ejemplo, si el proceso es en continuo, inyectar reactivo
continuamente y retirar de ese reactor continuamente reactivo no reaccionado y producto. Entonces, el reactor es el ejemplo típico de un sistema abierto. Entonces, si usted mira ahí la gráfica por el sistema aislado, está rodeado por una frontera que es la línea punteada y los alrededores, ¿verdad? Los alrededores. El sistema cerrado puede intercambiar energía en forma de calor y trabajo, pero no materia. Mientras que el sistema abierto intercambia materia e intercambia energía con los alrededores. Entonces, dependiendo del tipo digamos, dependiendo del tipo de sistema, pues le aplicaremos los diferentes. Lo que vamos a hacer nosotros aquí son flujos de esos flujos. Hasta ahora nosotros hemos estudiado flujos de materia, ¿verdad? Nosotros tenemos un reactor donde estamos comunicando unos flujos de materia hacia adentro, estamos sacando unos flujos de materia también, pero ahora vamos a hablar de los flujos de energía. Hasta ahora solo hemos hablado de los flujos de materia. Entonces, vamos a hablar ahora de los flujos de energía. Bueno, hasta este punto, no sé cómo ven la cosa, si alguien tiene una duda, alguna inquietud, hacemos una pequeña pausa para responder preguntas, en caso de que las haya. Sí, no sé. Nada, bueno, seguimos. A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir entonces. En la diapositiva siguiente, miren, eso. Vamos a establecer una convención de signos. ¿Qué significa una convención de signos? Bueno, una convención de signos significa que a los flujos, tanto de energía como de trabajo, les vamos a dar un sentido que se los va a dar que el signo. Por ejemplo, si ustedes miran ahí, tenemos un sistema. Piensen en el sistema que puede ser cualquier cosa, una lavadora, un reactor, la tierra, lo que ustedes quieran. Ese sistema está rodeado ¿por qué? Por una frontera que lo separa de los alrededores, del resto del universo. Pero ese sistema interactúa con ese resto del universo. ¿Por medio de qué? De calor, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, imagínense que ese sistema es una reacción química y esa reacción química puede ser endotérmica o isotérmica. Es decir, si esa reacción química, el delta H de reacción es negativo, eso quiere decir que ella libera calor. Sí, libera calor y el calor que sale se le da el sentido negativo y el calor que entra con respecto a la energía química, ¿right? Y el calor que entra se le da positivo. ¿Por qué? Pues porque es una convención. Yo puedo hacer que los dos, pues, por ejemplo, que los dos tengan el mismo signo, es decir, todo lo que entra es positivo o todo lo que sale es negativo. También hay algunos autores, pero la mayoría de los autores utilizan esta convención. No hay ninguna diferencia para hacer los cálculos, ¿por qué? Porque lo único que te va a variar es el signo de la respuesta. Entonces, si nosotros decimos, bueno, oye, la energía química que libera una reacción, es decir, la entalpía que sale, le vamos a poner negativo. La que entra, positivo. El calor, este Q que está aquí, ¿qué significa ese calor? Ese es el calor que se comunica o que se extrae por medio de dispositivos de intercambio de calor, serpentines, chaquetas, intercambiadores de calor. Entonces, el calor que tú comunicas, por ejemplo, estás comunicando con un serpentín, comunicas calor a la reacción por medio de un fluido térmico, un aceite. Ese flujo de calor se le da el símbolo positivo. Y si tú estás sacando calor del sistema, si tú tienes una reacción, por ejemplo, que sea exotérmica, pero necesitas sacar ese calor, se le da un símbolo negativo. Digamos que es como el sentido. Y trabajo, cuando yo les hablo de trabajo, por ejemplo, en muchos reactores trabajan con agitación mecánica o neumática. Si tú tienes un agitador en un reactor, tú estás comunicando trabajo al sistema. Es decir, y ese trabajo es negativo. O sea, tú estás introduciendo trabajo. Porque luego tú tienes un motor.
Generalmente ese agitador está conectado a un motor y ese motor tiene una potencia. Entonces, eso es, digamos que eso es una manera de comunicar trabajo del sistema. Y también ese, digamos que en otras situaciones, mucho menos que se ve poco, pues también el sistema comunica trabajo hacia los alrededores. Cuando hay un, no sé, un cambio de volumen, por ejemplo. Entonces, estos flujos son los que se van a ver aquí. Esto es la manera en que el sistema interactúa. Nosotros ya hemos estudiado los flujos de materia, ahora vamos a estudiar los flujos de energía. Entonces, esto es una pequeña visualización de qué, una visualización de cómo un sistema interactúa con los alrededores por medio de flujos de energía química, flujos de calor y flujos de trabajo, entrando o saliendo del sistema. ¿Sí? Entonces, digamos que miremos un concepto que se llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica, digamos que en términos, digamos que en términos más tradicionales, digamos que la capacidad calorífica es un material o líquido, es el término que se utiliza para describir la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de material en 1 grado Kelvin. Es decir, cuánta energía, suponiendo que tú tengas, por ejemplo, 1 litro de agua, bueno, cuánta energía yo debo comunicar a ese litro de agua para elevar su temperatura 1 grado. Digamos, 1 grado Kelvin y 1 grado centígrado es lo mismo, digamos, tienen la misma tamaño. Entonces yo digo, bueno, eso se le llama, ¿verdad? La capacidad calorífica. Y esa capacidad calorífica es extremadamente importante para muchos procesos. ¿Por qué? Porque de esa manera usted puede cuantificar cuánta energía va a gastar cuando tenga que llevar, por ejemplo, tiene que llevar un reactivo hasta la temperatura de reacción. Tengo que, ese reactivo debe tener una capacidad calorífica, porque la capacidad calorífica es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. ¿Recuerdan de eso? Principio de semestre. La capacidad calorífica es específica, es decir, es diferente para cada material. Por ejemplo, la capacidad se estableció, por ejemplo, que la capacidad calorífica del agua era 1 caloría gramo. Entonces, simplemente es la cantidad de energía en julios también necesaria para elevar 1 kilogramo de agua 1 grado. Entonces, por ejemplo, si usted quiere generar vapor, ¿no? Usted tiene que llevar, por ejemplo, tiene agua a 25 grados, tienes que gastar una cantidad de energía llevándola hasta los 100 grados, luego otra cantidad de energía para que cambie de estado y después si quieres llevarla a vapor sobrecalentado tienes que gastar otra cantidad de energía. Eso es otro concepto. Entonces, siempre, porque es importante, porque por por ejemplo, si tú quieres, si tú miras aquí en la diapositiva, esta Q, recuerda que una cosa, cada vez que tú veas una magnitud, ¿verdad? Una magnitud aquí, y esa magnitud tenga un puntico arriba, eso significa que está dividida entre la unidad de tiempo. Por ejemplo, este calor en julio, sí, pero en unidad de tiempo. En este caso, pues yo le puse minutos, pero puede ser otra unidad de tiempo. Entonces, si tú quieres calcular el flujo de energía necesario, por ejemplo, si tú quieres, hombre, yo tengo un flujo de agua. Yo tengo un flujo de ¿cuánto? Hombre, yo tengo 1000 litros por minuto. Ese flujo de agua tiene una temperatura de ¿cuánto? De 25 grados, 26 grados. Pero yo necesito llevarla a 40. Si tú necesitas elevar la temperatura de ese flujo, ¿verdad? Elevar la temperatura de ese flujo de 25 hasta 40. Entonces tú dices, oye, hay que cuantificar cuánta energía o cuál es el flujo de energía que se necesita para qué, para llevar ese flujo de agua desde 25 hasta 40. Entonces, esta fórmula lo que te dice es, oye, ¿cuántos julios por minuto debo comunicar yo a ese flujo de agua para elevar esa temperatura? Entonces, en primer término, M punto, es el flujo másico.
unidades de ¿qué? De masa sobre tiempo. En este caso yo le puse el kilogramos por minuto. El CSUP, generalmente la capacidad calorífica, tiene unidades de energía sobre masa por grados. Entonces, esa es la, digamos que esas son las unidades. La energía puede estar en julios, puede estar en calorías, puede estar en BTU, dependiendo de qué, hombre, dependiendo de la unidad. En el sistema internacional la unidad de energía es el julio. En el sistema inglés es BTU, por ejemplo. Entonces siempre hay que estar pendiente en qué, digamos, en qué unidades, digamos, unidades tanto y también en qué sistemas está trabajando. En este caso, pues yo estoy trabajando aquí, las unidades son del sistema internacional, ¿verdad? En el sistema internacional, la energía se da en ¿qué? En julios. La masa en kilogramos, digamos, y la diferencia de temperatura en Kelvin. Entonces, y aquí, delta de T es la diferencia de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, oye, es que yo quiero llevar esa agua de 40 grados, ¿da? Final, pero empezó en 25. Entonces tengo un delta de 15 grados, o sea, delta de T sería igual a 15 grados. Con esta fórmula, pues yo puedo calcular cuánto es el flujo energético que yo necesito comunicar. ¿Ya? ¿Por medio de qué? Hombre, ya eso es otra historia. Un serpentín, un intercambiador de calor, ¿verdad? Lo que sea. Una resistencia eléctrica, lo que sea. ¿Cuánto flujo de energía yo debo comunicar para ver qué? Oye, para subir la temperatura. Entonces, eso es, digamos que la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es un dato que puede variar con la temperatura, pero se pueden hacer aproximaciones que puede ser un dato constante dentro de ciertos rangos. Tú vas a trabajar, no sé, entre 25 y 40, de pronto en ese rango, pues es una constante, pero a veces para hacer cálculos más precisos, se debe llevar, es función de la temperatura. O sea, estrictamente hablando, la capacidad calorífica es función de la temperatura, pero si en el intervalo de trabajo donde tú estás no hay mucho cambio, pues se puede trabajar como si fuera una constante. Entonces, ¿alguna inquietud, alguna duda primero de este tema? Digamos, estamos tratando de hacer hoy una introducción a este tema de implicaciones energéticas. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Ve? Esta diapositiva se llaman lo que se llaman los diagramas de fase. Vamos a mirar, digamos que este diagrama de fase, digamos que este es un diagrama. Imagínense que nuestro sistema es una olla de agua. Así de sencillo. Esa olla de agua nosotros la ponemos a calentar, como lo hemos hecho miles de veces. La ponemos en la estufa, y si nosotros tomamos un termómetro, ¿verdad? Nosotros tomamos un termómetro y le empezamos a medir la temperatura, ¿verdad? Entonces empezamos a medir. Si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos temperatura contra presión. La temperatura contra presión. Nosotros sabemos que la presión aquí en Cartagena es de 1 atmósfera. Si nosotros subimos a Bogotá, sería, o sea, aquí en milímetros de mercurio, aquí en Cartagena a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio. Si nosotros vamos a Bogotá, ¿verdad? Digamos en Bogotá, estamos a 2600 más arriba. Es decir, la presión, recuerden que la presión, como eso les decía, es la fuerza que ejerce esa columna de gases que nosotros tenemos encima de nuestras cabezas siempre. Esa es la presión. Si nosotros vamos a Bogotá, esa columna es 2600 metros más pequeña, más corta, y por ende tenemos menos presión. Si la presión aquí en Cartagena es 760 milímetros de mercurio, en Bogotá son como 680, más o menos. Puede un dato aproximado. Es decir, si nosotros empezamos, por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra ollita aquí en Cartagena y le metemos candela, lo primero que pasa, hombre, si tú estás comunicando energía a un sistema,
las moléculas de agua que empiezan a hacer, empiezan a vibrar, a hacer esto, a vibrar así, vibran, 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 se puede. ¿Qué significa eso? Que ellas se están empezando a exigir eh, más espacio para sí mismas, pero no cambian de peso. Es decir, se hacen menos densas. Las moléculas empiezan a moverse y le dicen a las que están del lado, quita, quita que quiero más espacio para mí, porque empiezan a vibrar. Y por eso se hace. Entonces, ¿qué significa? Que esa energía que tú estás comunicando en forma de calor, ¿verdad? Ellas la convierten en energía cinética y empiezan a vibrar. ¿Qué significa entonces? Si tienes más energía interna, ¿cómo se manifiesta eso? En temperatura. Entonces tú ves que tu termómetro va a ¿qué? Va aumentando. Entonces eso es lo que se ve en esta gráfica. Y tú miras esta gráfica. Al principio cuando tú empiezas a qué? A subir la temperatura, subir la temperatura, subir la temperatura y la presión, ¿verdad? Digamos, porque todos los líquidos tienen una presión de vapor, también empieza a subir la presión de ese sistema. ¿Verdad? Todos los líquidos, por ejemplo, hay unos líquidos que tienen una presión más alta que la otra, por ejemplo, ¿por qué cuando tú dejas el alcohol, tú tienes un poquito de alcohol, lo pones en un vaso y vuelves en un rato y se ha evaporado? Porque las moléculas de ese líquido tienen una presión de vapor muy alta y se evaporan con facilidad. El agua también, pero la presión de vapor, digamos que es mucho más pequeña la del agua. Pero si tú la pones a calentar, esa presión va aumentando hasta este punto. ¿Qué significa este punto? Este punto a 100 grados. Ahí la presión de esos vapores igual a la presión atmosférica y se empiezan a, ¿qué? A evaporar. Pero eso no sucede mágicamente. Para que el agua pase de líquido a sólido, hay que pagar un peaje. Mírenlo así. Hay que pagar un impuesto. ¿Qué es ese impuesto? Una cosa que se llama calor latente. La palabra latente significa escondido. Ustedes miren acá, el calor latente. Ahora hacemos una explicación. Cuando, ¿verdad?, esa cantidad de calor se ha comunicado, es cuando ellas empiezan a, ¿qué? A evaporarse. Pero digamos que esa cantidad de energía no se traduce en aumento de temperatura. Es decir, cuando el agua está cambiando de estado, no se produce un aumento de temperatura. Miren esto. Por eso es que la línea está que está plana. No se produce. Cuando ya se ha evaporado todo el agua y tú sigues comunicando energía a ese vapor, es cuando empieza ¿qué? A calentarse de nuevo. Es decir, durante un cambio de estado no hay cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque la energía no se gasta en movimiento molecular, se gasta en el cambio de fase. Cambio de fase. Esto es un diagrama, presión-temperatura. Entonces, ya aquí tenemos que un vapor de agua con una presión de una atmósfera, porque ya los vapores del agua tienen la misma presión atmosférica y ellos pasan al cambio de fase. Entonces, también, por aquí se ven los tres estados. El vapor, cuando sube la temperatura, pues estás en vapor. ¿Ves? Si subes la presión, por ejemplo, ¿qué significa esto? Pues imagínense que ustedes tienen agua, ¿verdad? Y tú calientas el agua a presión atmosférica y vas a obtener vapor. Pero si tú le subes la presión a ese sistema, vuelves al estado líquido. ¿Qué es lo que pasa dónde? En las ollas de presión. ¿Por qué las ollas de presión cocinan más rápido? Porque tú tienes un sistema de paredes rígidas. Tú empiezas a calentarlo. Pero cuando el vapor queda atrapado dentro de la olla, el vapor que queda en la olla no deja que el agua líquida cambie de fase y se calienta más de 100 grados. Por eso la olla de presión cocina más rápido. Porque la olla de presión se pueden alcanzar temperaturas mayores a 100 grados. Cuando tú dejas esa olla sin tapa, por mucha candela que tú le metas, no va a pasar de 100 grados, porque después de 100 grados, ella cambia de fase. Ya cambia de fase. Mientras que en una olla de presión no. En la olla de presión, cuando el vapor alcanza los 100 grados, no puede expandirse más, ¿verdad? Y se presuriza. Imagínate que todas las moléculas que están en la fase líquida quieren pasar a fase gaseosa, pero las que están en fase gaseosa están tan presurizadas
que las empujan hacia abajo y le dicen, no, aquí no hay espacio para más nadie, te quedas en fase líquida. Entonces, ¿qué más le toca a las moléculas? Pues subir la temperatura. Si tú pudieras medir temperatura el agua líquida en la olla de presión, tendrías temperatura de 100 y pico grados. Entonces, por eso es que las ollas de presión cocinan más rápido. Entonces, siguiendo con la definición de calor latente, el calor latente, digamos que es si tú quieres, por ejemplo, vapor saturado, vapor a 100 grados, tú tienes que gastar energía para llevar esa agua de 25 hasta 100, pero después tienes que gastar más energía para que cambie de fase, porque no es que llevar al agua a los 100 grados y va a cambiar de fase de una vez, no. Hay que pagar un impuesto, y míralo como un impuesto, un penal. Hay que gastar más energía en el cambio de fase. Entonces, el calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido. Se le dice calor de fusión, o de líquido a gas, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase. No hay un aumento de la temperatura. Latente, la palabra latente viene del latín, que significa escondido, y así se llamaba así al no notarse un cambio de temperatura mientras se produce el cambio de fase, a pesar de seguir añadiendo calor. Durante el cambio de fase no hay cambio de temperatura. Este se quedaba escondido. Por el contrario, el calor que se aplica a una sustancia en cambio de fase y aumenta la temperatura se llama cambio sensible. Es decir, cuando tú comunicas calor y se ve que hay un cambio de temperatura, pues ese es un calor sensible. Entonces, muchos sistemas a nivel industrial se comportan así. El vapor es el ejemplo por antonomasia. Tienes un vapor, tú necesitas tomar el agua en esa caldera, comunicar un calor, llevarlo hasta los 100 grados, pero también tienes que comunicar más calor, o el calor latente, para que te cambie de fase. Entonces, digamos que cuando, por ejemplo, hablamos de qué, de calor también, pero calor de reacción. Ya les decía que cada vez que tú tienes una reacción química, ¿ves? Tú tienes una energía que se exige o que se libera. Entonces, si tú quieres cuantificar esa energía, por ejemplo, el flujo de calor, por ejemplo, kilojoule sobre tiempo, o kilojoule sobre tiempo, es igual a ¿qué? Al flujo molar que tú tienes. Si tú tienes, por ejemplo, tú estás quemando un hidrocarburo, metano, y por cada mol que tú quemas de metano, tú vas a obtener ¿qué? Un delta H, una cantidad de calor. Entonces, oye, vamos a mirar. Si tú quieres saber cuánto calor, entonces tienes que multiplicar el flujo de moles por ejemplo, de metano quemado o reaccionado, multiplicado por el delta H molar, porque el delta H te dice, oye, por cada mol de metano que tú quemes, vas a tener esta cantidad de energía. Si tú quemaste tanta cantidad de metano, pues tú vas a obtener esta cantidad de energía. Entonces, es una manera, entonces, ¿de qué? Hombre, de ver, cuantificar las implicaciones energéticas. Por ejemplo, yo puedo primero cuantificar, oye, si yo quemo este flujo de metano, voy a obtener este flujo de energía. Y este flujo de energía, si yo se lo comunico a una corriente de agua, yo voy a ver para ver si puedo subir la temperatura a tantos grados. Entonces, integrar, ¿verdad?, esos flujos de energía, digamos que es un pilar fundamental en los procesos industriales. Entonces, usted tiene que, hombre, si yo genero una energía por medio de qué, hombre, quemando un combustible, un arco voltaico, digamos que vamos a limitarnos ¿cómo es que? A las formas que implican una reacción química. Por ejemplo, la típica, las termoeléctricas, vamos, la que nos dejó tirados hace 2 días. ¿Ya? La termoeléctrica, ¿qué hace? La termoeléctrica lo que hace es simplemente quemar un combustible, ¿verdad? A lo que tú quemas ese combustible, que produces una energía. Esa energía se invierte ¿en qué? En producir vapor, y dicho vapor mueve ¿qué? Una turbina. Entonces,
que estás haciendo ahí es transformando energía, pero todo viene ¿de dónde? De energía química, porque todo viene de quemar un combustible, ya sea un gas natural, ya sea o carbón, lo que sea, pero viene desde una reacción química que produce una cantidad de energía. Entonces, digamos que esa es la pequeña introducción al trabajo, digamos que de lo que les tenía preparado para hoy. Entonces, vamos a, digamos que este es el punto de la última unidad. Vamos a mirar cómo cuantificar esa cantidad de energía que libera o que exige una reacción química y algunos usos, por ejemplo, generación de vapor, por decirle, por solamente citar algunos. Entonces, eso es lo que, digamos que les venía a decir hoy. Entonces, ahora, si tienen alguna duda o alguna inquietud, podemos discutirla. Aquí.